¿Te has preguntado alguna vez por qué a pesar de seguir dietas estrictas y rutinas de ejercicios, ese abdomen plano que tanto has soñado parece inalcanzable? La respuesta puede estar en estos 10 alimentos que podrían ser los culpables de frustrar tus esfuerzos. El camino hacia un abdomen plano y una vida saludable puede estar lleno de obstáculos, y estos alimentos son los verdaderos villanos que se interponen en tu camino hacia el éxito. Pero no te preocupes, en este video te revelaremos la información valiosa que necesitas para evitarlos y alcanzar tu objetivo. Comencemos con las bebidas alcohólicas. Más que solo calorías, el alcohol aumenta tu apetito y confunde a tu cerebro respecto a la saciedad, llevándote a comer más. ¿Has notado cómo siempre te tientas con aperitivos cuando tomas cerveza? Esto sucede porque el alcohol afecta una parte de tu cerebro que es responsable de la sensación de saciedad en tu estómago. Pero no te preocupes, te mostraremos cómo disfrutar de ocasiones especiales sin caer en la trampa de los cócteles. Los refrescos y la gaseosa dietética también tienen su parte de culpa. No solo ralentizan tu metabolismo, sino que te hacen sentir gaseoso e hinchado debido al dióxido de carbono que contienen. Sabemos que es difícil renunciar a la gaseosa, pero te mostraremos cómo puedes eliminar este hábito y optar por alternativas deliciosas y refrescantes, como el agua o el té helado hecho en casa sin azúcar, para mantener tu abdomen en forma. ¿Quién no disfruta de masticar chicle? Es una costumbre común, pero ¿sabías que esto puede provocar hambre por alimentos azucarados? Sí, así es. Masticar chicle desencadena la producción excesiva de ácido estomacal, lo que hace que sientas hambre y, lo que es aún peor, la sustancia química que le da a la goma su sabor a menta hace que las frutas y verduras saludables tengan un sabor desagradable. ¿Has bebido jugo de naranja luego de cepillarte los dientes? Exactamente de eso estoy hablando. Ahora hablemos de la sal. Si pensabas que el azúcar era el principal culpable en evitar que tuvieras un abdomen plano, tengo malas noticias para ti. Junto con el azúcar, también debes evitar la sal, sobre todo si sufres de presión sanguínea alta. Los alimentos ricos en sodio no solo son dañinos para la salud, sino que también contribuyen a la retención de líquidos y un vientre hinchado. Es hora de espolvorear menos sal y estudiar a fondo el contenido de sodio en los envases de los alimentos para tomar decisiones más saludables. ¿Y qué decir de la comida rápida? Este punto probablemente no te sorprenda, pero es importante recordarlo. Todos somos conscientes de que muchos alimentos de la comida rápida contienen demasiadas calorías y provocan un montón de problemas de salud. Pero si realmente buscas deshacerte de esa panza, necesitas olvidarte de la comida chatarra. Se llama chatarra por una razón, es solo una mezcla aterradora de grasa, azúcar y aditivos químicos que son perjudiciales para tu cuerpo. La grasa en la comida rápida provoca hinchazón y malestar porque se procesa en el estómago muy lentamente, mientras que el azúcar se mueve directamente a los intestinos. Los productos químicos y edulcorantes artificiales que le dan a tu comida chatarra ese gran sabor afectan las buenas bacterias en tu intestino y eso conduce a la obesidad. Pero no te preocupes, si estás buscando una alternativa saludable en bocadillos, te recomendamos probar los bastoncitos de vegetales o algo de fruta. Ahora llegamos a la mayonesa, otro delicioso pero peligroso condimento. Debes saber que este condimento contiene al menos un 80% de grasa, es básicamente grasa pura. Una cucharada de mayonesa contiene alrededor de 100 calorías, así que si agregas 2 cucharadas a tu sándwich. La mejor opción es sustituir la mayonesa por un puré de vegetales o hummus. De esta manera, podrás disfrutar del sabor y la textura sin la carga de calorías y grasas innecesarias. ¿A quién no le gusta unas deliciosas papas fritas? Pero si estás tratando de combatir la grasa abdominal, es hora de decirles adiós. Los alimentos fritos en aceite funcionan como una esponja que absorbe grasas saturadas, y esos tipos de grasas son peligrosas porque pueden afectar tu función cerebral, evitando que pienses con claridad sobre la cantidad de peso que estás ganando en ese momento. Como resultado, simplemente sigues metiéndote comida a la boca sin siquiera darte cuenta de las consecuencias en tu abdomen y salud en general. Así que,
para mantener tu cintura en forma, es hora de optar por alternativas más saludables y cocinar tus alimentos al horno o a la parrilla. ¿Y qué decir del helado? Otro punto obvio en esta lista. Los alimentos azucarados como el helado inevitablemente se convierten en grasa abdominal, el lugar más peligroso para almacenar grasa en el cuerpo. Y lo peor es que el helado es bastante adictivo, ¿verdad? Dale me gusta si estás de acuerdo. Un artículo publicado en el American Journal of Clinical Nutrition incluso comparó el deseo con el helado con la adicción a las drogas. Cuanto más comes, más quieres satisfacer tu antojo, que sigue creciendo sin control. Por supuesto, mientras más helado consumes, más calorías consumes, y es un dulce círculo vicioso. Pero no te preocupes, no queremos privarte de tus delicias congeladas favoritas. Si no puedes imaginar tu vida sin uno de estos postres, te tenemos una solución. Prepara un helado bajo en calorías. Congela una banana pequeña y luego conviértela en puré. Este postre contiene menos de 100 calorías y sabe realmente bien, casi como un helado normal. Ahora hablemos de los alimentos que te hinchan. Incluso las personas más delgadas pueden tener barrigas abultadas debido al consumo de alimentos que provocan gases intestinales e hinchazón. Si este es un problema para ti, no te preocupes, tenemos la solución. Te mostraremos qué tipos de alimentos evitar y cómo adoptar una buena rutina de ejercicios que acelerará tu digestión y te ayudará a deshacerte de esa incómoda hinchazón. Y por último, pero no menos importante, los alimentos sin azúcar. Los alimentos con sustitutos del azúcar, como los polialcoholes, pueden ser eficientes para personas con diabetes, pero todavía contribuyen al gran tamaño de tu abdomen. Es un verdadero dilema. Si tu refresco está etiquetado como dietético pero tiene un sabor tan bueno como el normal, debe haber algo en él para compensar la falta de azúcar y la falta de grasa. Los edulcorantes artificiales pueden no tener calorías, pero harán que quieras consumir más, lo que solo llevará a un aumento de peso. Esta trampa de las 0 calorías es un tema importante, y es por eso que te recomendamos optar por alimentos naturales y saludables, sin caer en las tácticas publicitarias que prometen bajar de peso mientras comes de todo. En resumen, estos 10 alimentos pueden ser tus mayores obstáculos para lograr el abdomen plano que siempre has soñado. Pero ahora que conoces su impacto en tu cuerpo, tienes el poder para tomar decisiones más conscientes y saludables. Recuerda que el camino hacia la salud y el bienestar es un proceso, y cada pequeño cambio en tus hábitos puede marcar una gran diferencia. Te animamos a compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan estar informados sobre estos alimentos y cómo evitarlos. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más consejos sobre salud y bienestar. Y recuerda, la vida siempre es mejor en el lado genial.